Queridos amigos, en América Latina estamos ante un ciclo de crisis de los regímenes populistas. Se observa en Venezuela y en Ecuador, también en Bolivia, donde crece la resistencia a Evo Morales, aunque todavía conserva cierta popularidad. Se ve en Nicaragua. Los gobiernos populistas se reconocen por el altísimo gasto público dedicado a la construcción de redes de clientes políticos que se benefician de los privilegios o las dádivas que les asigna el poder. Se distinguen por el carácter caudillista de gobernantes que tratan de eternizarse en la jefatura del Estado, por el intento de liquidar la independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo en beneficio de la presidencia o Poder Ejecutivo, por la tendencia estatista que muestran sus gobiernos y el desprecio con que maltratan a la prensa libre y a las instituciones de la República, por presidentes que, lejos de obedecer la Constitución y servir a los ciudadanos, se convierten en los amos y señores de la sociedad que los eligió. Esto se ve con claridad en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, pero también se muestran rasgos aislados en Brasil, Chile y Colombia. No menciono a Cuba porque ese es un régimen comunista de partido único que no pretende ser otra cosa. Los gobiernos neopopulistas, en cambio, juegan a que son democráticos y progresistas, pese a que progresan muy poco, como Venezuela, que se atrasa con cada día que transcurre, y a que se comportan con arreglo a las normas de la democracia liberal, algo que es manifiestamente falso. El hecho de que estemos frente a un ciclo antipopulista no quiere decir que el populismo vaya a ser liquidado para siempre. Reconozcamos que América Latina ha sido más o menos populista desde el establecimiento de las repúblicas en el siglo XIX y aún antes, porque el mercantilismo que practicaba la colonia también tenía mucho de populista. Ese Estado colonial, como los populistas de hoy, protegía a los cortesanos, ignoraba las leyes y era fundamentalmente corrupto. Así fue durante siglos. Pero eso comenzó a cambiar en la segunda mitad de la década de los 80 del siglo XX, cuando gobernantes como el tico Oscar Arias, el boliviano Víctor Paz Estenssoro y el uruguayo Luis Alberto Lacalle recurrieron a medidas liberales para conjurar lo que se llamó la década perdida. ¿Y qué era esa década perdida? Era ese largo periodo de estancamiento y hasta involución que había sufrido América Latina como consecuencia del populismo. Era la inflación, el desabastecimiento, la corrupción rampante y un caos económico de primer rango. Aquel fue el primer ajuste liberal realizado contra el tradicional populismo. Pero ese ajuste liberal se desacreditó con la corrupción del argentino Carlos Menem, o los gobiernos de Salinas de Gortari y las torpezas del segundo periodo de Carlos Andrés Pérez. De ahí surgieron expresiones como la larga noche neoliberal y otras falsedades ridículas acuñadas por los enemigos de la libertad, muy eficaces para demonizar las reformas pro mercado y pro comercio libre que tanto necesitaba el continente. Chávez y su pandilla, pues, tuvieron éxito y con ellos comenzó un ciclo neopopulista que ahora llega a su fin. En todo caso, como decía, este no es el final de las ideas neopopulistas. Pronto serán erradicadas, pero volverán más adelante, quizás dentro de una generación, como una inacabable pesadilla.